La paz sea con ustedes. Escuchemos el Evangelio de vida y salvación de nuestro Señor Jesucristo, según San Lucas. Decía el apóstol: sus padres iban todos los años a Jerusalén para la fiesta de la Pascua. Y cuando tuvo 12 años, subieron a la fiesta como era costumbre. Pasados aquellos días, al regresar, el niño se quedó en Jerusalén sin que lo advirtiesen sus padres, suponiendo que iba en la caravana. Hicieron un día de camino buscándolo entre los parientes y conocidos, y al no encontrarlo, volvieron a Jerusalén en su busca. Y al cabo de 3 días lo encontró en el templo, sentado en medio de los doctores, escuchándoles y preguntándoles. Cuantos lo oían quedaban admirados de su sabiduría y de sus respuestas. Al verlo se maravillaron y le dijo su madre: Hijo, ¿por qué nos has hecho esto? Mira que tu padre y yo angustiados te buscábamos. Y él les dijo: ¿por qué me buscaban? ¿No sabían que es necesario que yo esté en las cosas de mi padre? Pero ellos no comprendieron lo que les dijo. Bajó con ellos, vino a Nazaret y les estaba sujeto. Y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Y Jesús crecía en sabiduría, en edad y en gracia de Dios delante de Dios y de los hombres. Esta es la verdad. La paz sea con ustedes. El Evangelio nos narra que cuando se perdió el niño Jesús, sus padres fueron al templo a buscarlo y ahí lo encontraron. Y nosotros, como es San Pablo, somos templos del Espíritu Santo. Por tanto, somos también el templo de Dios, donde podemos encontrarlo. Pero ¿cómo hacerlo? Jesús enseña que el templo de Dios es el corazón del hombre que ha acogido su palabra. Hablando de sí y del Padre, dice: vendremos a Él y haremos morada en Él. El primer paso entonces es vivir en la gracia de Dios, ser buenas personas, luchar por la santidad. Pero también advierte que el lugar de la presencia de Dios y de Cristo es donde 2
o tres reunidos en su nombre se encuentren. ¿Por qué entonces los cristianos damos tanta importancia a la iglesia si cada uno de nosotros puede adorar al Padre en espíritu y en verdad en su propio corazón o bajo la reunión de 2 o 3 personas? ¿Por qué? ¿Por qué es obligatorio ir a la iglesia todos los domingos? ¿Por qué? La respuesta es que Cristo no nos salva por separado. Vino a formar un pueblo, una comunidad de personas en comunión con Él y entre sí. Lo que es la casa para una familia, lo es la iglesia para los católicos. No hay familia sin casa. Y cuando las hay, son familias en situaciones de dificultad, como los migrantes o los destechados. Ahora bien, tenemos que evocar ahora un fenómeno doloroso: el abandono en masa de la participación a la iglesia y por tanto de la asistencia a misa dominical. Las estadísticas sobre la práctica religiosa, al menos aquí en México, son como para echarse a llorar. Esto no quiere decir que quien no va a la iglesia haya perdido necesariamente la fe. Hay gente que no viene a la iglesia, pero bueno, conserva su fe. No, lo que sucede es que se sustituye a la religión instituida de Cristo y por Cristo, con unas exigencias concretas, por una religión al criterio de la persona, que ni ha sido revelada esa religión de criterio, ni tiene garantía de santidad, por otra parte. De este modo se olvida que Dios se ha revelado en Cristo, y que Cristo predicó un evangelio, y que Cristo fundó una iglesia, y que instituyó los sacramentos como signos y transmisores de su presencia y de su salvación. Ignorar todo esto para crear la propia imagen de Dios expone al subjetivismo más radical, y de eso estamos, desgraciadamente, como les decía, impregnados. Uno deja de confrontarse con los demás y solo lo hace consigo mismo. En este caso se verifica lo que decía el filósofo Feuerbach: Dios queda reducido a la proyección de las propias necesidades y deseos. Ya no es Dios quien crea al hombre a su imagen, sino que es el hombre que crea a un Dios a su imagen. Pero ese Dios no es un Dios que salva. Ciertamente una religiosidad conformada solo por prácticas exteriores no sirve para nada. Jesús se opone a ella en todo el Evangelio, pero no hay oposición entre la religión de los signos y de los sacramentos y la piedad personal, entre el rito, lo que se celebra, y el espíritu, nuestro corazón devoto. Los grandes genios religiosos, pensemos en San Agustín, en Pascal, en Kierkegaard, en Manzoni, en Pasteur, en el mismo Newton, eran hombres de una interioridad profunda y sumamente personal, y al mismo tiempo estaban integrados en una comunidad. Iban a su iglesia, eran católicos practicantes. En las Confesiones, San Agustín, en su libro 8, narra cómo tiene lugar la conversión al paganismo del gran orador y filósofo romano Victorino. Al convencerse de la verdad del cristianismo, Victorino va con un sacerdote llamado Simpliciano y le dice: ahora soy cristiano. Y Simpliciano le respondió: no te creo hasta que te vea en la iglesia de Cristo. Creo que esta historia tiene algo que decir hoy a más de una persona. Que María y San José intercedan por nosotros y nos dé un corazón necesitado de Dios, para buscar con el mismo ímpetu, como ellos lo hicieron,
a Jesucristo y que vayamos al templo, que vengamos aquí, por tanto, a encontrarlo. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.